Muy buenas amigos, bienvenidos al cuarto programa de Tertulias Nazarenas. Al final van a ser el 4 de 5, vamos con el 4 de 5, al final van a ser 5. No sé si en programas anteriores dijimos 6 programas, al final son 5, hemos reducido uno por motivos técnicos. Y estamos aquí en el cuarto programa desde Bar Palace con nuestros tertulianos habituales, aunque falte alguno. Juan Cueva, muy buenas. Hola, buenas. Cristina Racionero, muy buenas. Muy buenas, Chule. Álvaro Pérez. Hola a todos. Y Javier Cano. Buenas. Hoy es un programa que, como digo, en cada programa tenía ganas de hacer. Porque son de los que le digo siempre a mis compañeros, hay que hacerlo porque es un programa que puede tener mucha vida. Y tenemos a dos grandes amigos, grandes personas, grandes nazarenos y sobre todo gente entusiasta. Que a su edad sean tan entusiastas da gusto. Porque son nada más y nada menos que Antonio Fernando López Garrido. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal, Chule? Y el resto. Uno de los mejores barítonos que ha dado este país, que es Carlos Lozano López. Muy buenas, Carlos. Hoy, cómo me gusta que... Hola, Chule. Y hola a todos. Cómo me gusta que me quieras así. Así da gusto. Bueno, pues este programa es especial porque vamos a hablar con dos históricos, vamos a decirlo así, históricos, sobre todo un histórico del bautismo y también de la soledad de San Agustín, que ha hecho un montón de cosas y que vamos a alegrar durante todo el programa. Y vamos a empezar con las preguntas que vamos a empezar. Álvaro, adelante. Pues en primer lugar, para quien nos conozca, pues quiénes sois Antonio López Garrido y Carlos Lozano, y hablarnos un poco de vuestras hermandades y la vida nazarena musical. Bueno, casi nada. Sí, soy con quien sea, el resto da igual. Y sobre todo, ahora que soy aquí muy amigo de Carlos Lozano, que lo tengo enfrente, y de todos vosotros que os conozco desde que sois pequeñitos. Para la cuestión de laboral no es cuestión de ponerme a hablar de que soy abogado y esas cosas, ni mucho menos. En cuestión emocional y sentimental yo creo que me conoce un poco, conoce la trayectoria, y tampoco es cuestión de presumir, sino simplemente de compartir. Y estoy con vosotros y es un lujo el compartir con gente joven, entusiasta y que le dan vidilla y que suman a la Semana Santa en vez de restar. Y eso es lo que hace falta, pedir en esta ciudad, gente que sume y no que reste. Y por lo demás le paso la palabra a Carlos. Bueno, pues yo soy también conquense como Antonio, amigo de Antonio, y sobre todo cuando lo conocí a Antonio siempre pienso que es un grandísimo creativo, tiene una creatividad tremenda. Y además es que lo que se propone lo consigue, y ahí están las pruebas, aunque muchas veces pasa un poco desapercibido, pero ahí están, como hemos estado hablando antes del motete de la soledad de San Agustín, de todo ese momento que él inventó, que yo estoy convencido que fue él, aunque tenga gente alrededor, evidentemente, que también aporte, ¿no? Lógicamente, pero cuando se le mete una idea en la cabeza a Antonio es bastante peligroso, entre comillas, porque va a dar un buen éxito, ¿no? Yo soy, aparte cantante, soy músico. Me formé en Cuenca, luego me fui de Cuenca, estuve en Alemania, estuve también en Madrid, en el Teatro Real de Madrid, soy cantante lírico y bueno, eso es importante ahora mismo porque vamos a hablar de algo, ¿no? en este programa o en este ratejo de tertulia, donde vamos a hablar de algo que me toca muy de dentro porque lógicamente va mucho con mi profesión, ¿no? Y bueno, como nazareno, pues creo que como todos hemos pasado nuestros altibajos y al final siempre hay esa manera, o sea, esa tradición que te inculcan de pequeño y que al final sobrequeda, ¿no? Y es muy bueno. Evidentemente creo que como todos vosotros, si os preguntara de cuántas hermandades sois, seguro que más de una mano, pues a mí me pasa igual. O sea, yo también he sido joven como vosotros, de edad, aunque sigo siendo joven de espíritu, espero, porque si perdemos eso, fatal. Igual que Antonio, que también es como un chiquillo. Y bueno, pues te vas apuntando a hermandades y te vas ilusionándote con esas procesiones porque quieres que empiece el viernes de Dolores, que antes empezaba el viernes de Dolores, las cosas, luego ahora se ha ido dilatando y quieres que llegue y todos los días quieres participar porque lógicamente es algo que te toca muy dentro, ¿verdad o no, chicos? Sí, Entonces, pues bueno, no me extiendo más. Soy un nazareno más como vosotros que se dedica a la música y que intenta traer música a nuestra ciudad. Bueno, mi pregunta es para Antonio. Fuiste hermano fundador del bautismo. ¿Cómo se os ocurrió por aquel entonces fundar una hermandad? Yo es que invoco y creo que es necesario que se vuelva otra vez un poco el espíritu de las hermandades a nivel religioso. Y con esto hago ese inciso y
introducción porque creo que no fue idea nuestra. Creo que fuimos simplemente medios de Dios, así de claro. O sea, yo sigo persiguiendo que la idea religiosa dentro de las hermandades debía estar presente y creo simplemente que fuimos meros instrumentos, porque no puede salir una cosa tan rodada de gente tan inexperta y tan joven. Entonces sigo pensando que fuimos meros instrumentos, que afortunadamente nos sirvió a nosotros y que el mérito no lo tenemos nosotros, sino que tiene que estar arriba. Entonces, ¿que cómo surgió? Pues no tengo ni idea. O sea, sí, como sé cómo surgió todo, pero creo que ahí estaba la divina providencia que dijo esto tiene que salir adelante, pues igual que salió de Motete, igual que salieron muchas cosas, y creo que pues hay algunos que nos utiliza para algunos medios, y sí es cierto que si me pongo a hablar de forma empírica y lo que es social, pues te puedo decir que tranquilamente fue un grupo de estudiantes que vimos que había que mejorar un poco el ambiente de Semana Santa y lo que pensábamos que había que hacer. Y además, concretamente, dándole un poco de vida, que pensábamos, como la edad prometía, pues que la gente joven estaba que tenía que sentar un poco de doctrina, un poco de ejemplo, y que era un poco reencaminar lo que era el espíritu de Semana Santa, que estaba muy reencaminado, y la gente joven, y que cuando eres joven, gente joven, pensabas que te vas a comer el mundo, pero luego resulta que te das cuenta de algo. Con el tiempo, pues he pensado a la conclusión que he llegado, que la Divina Providencia está ahí presente, que nos utilizó unos cuantos, afortunadamente, igual que utilizó a Carlos en otros medios y a mí en otros medios, y que al final pues nos vamos uniendo, nos vamos separando, pero sigue todo adelante. O sea, esto que suena muy metafísico y todo lo demás, en el fondo es lo que creo, que somos los instrumentos. Bueno, siguiendo con la temática de la Hermandad del Bautismo, sabemos de que es una hermandad emprendedora, por así decirlo. Habéis cambiado de imágenes, habéis cambiado de paso. ¿Cómo ves la evolución desde que se fundó? Pues mira, afortunadamente es una hermandad que no se ha cerrado nunca a la gente joven. De hecho, por así mal llamado gremio, que no se puede decir gremio, sería el de los estudiantes, y sigue vinculado a la universidad. Y por lo tanto se da mucha participación a la gente joven, en el ámbito que quiera. Y es más, yo reivindico que incluso deberían darse más todavía, ¿no? No dar, sino participar más la gente joven. Entonces nunca está cerrada a ideas, y como nunca está cerrada a ideas, pues siempre cualquier aportación es buena. Que como lo veo, pues veo que es una hermandad muy activa, muy partícipe, que siempre hay ideas nuevas, nunca está cerrada a nada, y sobre todo que ya no solo por la estética que está consiguiendo, sino también ya por lo que es más el interior, también ya hay otra corriente que lo que pretende también es vincular a la hermandad con proyectos de caridad cristianos, y al igual que de formación católica, y un poco lo que es el fondo de las hermandades, que no se nos tiene que olvidar, que no es solo salir la puesta a la calle, que eso es el día culmen, ¿no? Sino que es una convivencia y que tiene que tener un fin sobre todo social y de caridad, ¿no? Bueno, yo, haciendo un pequeño inciso, para mí el culmen de una hermandad es la función religiosa. Efectivamente. O sea, luego está el culto en la calle. Sí, no he puesto Sí, religioso, la puesta en escena. Es el día culmen es el día de la función, y el día a día es lo importante y la esencia de lo que es la hermandad. Que es un poco lo que ahora se está empezando un poco a tratar también, ¿no? Entonces, el que se intente hacer alguna obra social, o que se haya intenciones por parte de alguno de crear un grupo de oración o de catequesis, pues es bastante importante. Siempre he reivindicado yo que las hermandades tenían que tener sus propios catequistas y vincularse a las parroquias, ¿no? Pero además como germen de catequistas y de fomento de la vida religiosa. No hay que olvidar que no es parafernalia. Yo sé que hay mucha gente que dice que tradición más que religión. Hay otros que pensamos que no es incompatible la religión con tradición. Y otros que piensan que es más religión que tradición. Yo creo que son compatibles todas y complementarias. Bueno, Antonio, como sabemos, fuiste uno de los hermanos fundadores de Bautismo, pero también sabemos que fuiste el primer capataz de la historia del bautismo. ¿Qué supuso para ti hacerte cargo de ese puesto la primera vez en la historia? Además me pilló muy joven, pues cuando uno es joven tira rápidamente con balas, ¿no? Y se echa rápidamente el capote y sale a torear toros grandes, ¿no? Pues mira, la primera vez no fue con el bautismo, hice la prueba con el pretorio. Además, A mí no sabía yo. Eso no sabía yo. Yo estuve de capataz del pretorio. Entonces fue la posmarcha
La premarcha, no la posmarcha, la premarcha. Eso La premarcha me refiero Primicia. porque había que... Ya estaba la hermandad danzando, y salía el pretorio y no sé si fue el primero o el segundo del pretorio. Y fui primero allí y además tuve a Reyes, que más o menos me indujo de lo que había que hacer, porque era una hermandad que se me iba un poco de las manos con tanto baile. Y yo era un poco anti-baile y luego fue lanzarme con... Alguien tenía que hacer las cosas, ¿no? Entonces, igual que había alguien que tenía que dedicarse a la tesorería, a la secretaría, y había otros que se tenían que dedicar a la organización y a lo que era el hermano mayor y todo lo demás, alguien tenía que en ese momento desfilar. El mayor en edad en ese momento era yo, que tenía 21 años, me parece. Y había que lanzarse. Pues bueno, pues me tocó a mí, pero estoy convencido que cualquiera luego ya, joder, sentado y me perdonaré por la expresión, un poco de escuela, porque todos los capataces que ha tenido ya el bautismo han sido bastante buenos, ¿no? Y todos muy jóvenes. Y además todos han ido siendo capataces de otras hermandades también. Entonces creo que fue todo, sobre todo el sentimiento fue de entusiasmo. Y luego, vamos a ver, que todo esto no es que lo haga yo, es que si no llega a haber banceros que quieren dar la talla, es tontería. Uno puede imaginarse o dificultar las cosas, pero si te la ponen fácil y encima colaboran, pues fue todo mejor, claro. una aventura. O sea, que fue gracias no a mí, gracias a los banceros que llevaba, que tenían ganas de desfilar y hacerlo bien. Yo creo además, si me permite, Sí, habla. es que es una historia de una evolución, es decir, que es muy importante destacar. Es decir, yo creo, no sé cuándo se fundó el bautismo, ahora mismo no. En el 87. En el 87. Y desfiló en el 90. Tú fíjate que es como estáis haciendo vosotros, ¿no? Es decir, empezáis una cosa, con los medios que tenéis, con los medios que se tienen, se hace un paso, luego se cambia el paso, se va haciendo cada vez más grande, la hermandad se va consolidando, se va cogiendo una personalidad, se va haciendo una forma de desfilar, que es muy difícil en esta ciudad, cuidado, porque están los típicos, muchas veces, pues eso, ya lo que está establecido, y y ahora es un referente, si os dais cuenta, en el Martes Santo. Entonces él coge, evidentemente a mí no me extraña nada, porque conociendo a Antonio, con esa capacidad creativa que tiene, pues lógicamente, vamos, lo que no yo creo que fue el primero que dio las dos curvas de la audiencia seguidas. Ahora casi todo el mundo lo hace, o muchos lo hacen, es decir, establece otra vez la forma de empezar el paso de la marcha del paso, con tu forma de primero un toque, se levanta y luego empieza a andar. Ese caminar característico, luego también cuando hacen la marcha de bautizando a Jesús, la entrada a la Plaza Mayor del Bautismo. Yo sé que él está detrás de todo eso, evidentemente, porque está detrás. Y bueno, eso va calando en la ciudad, y ahora mismo quítalo. A ver quién es el guapo que quita esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, que todo empieza con un proyecto, y lo que es importante, lo que él dice también, con esencia, porque el leitmotiv que él dice, por ejemplo, yo que he estado en muchas tertulias con él, siempre, absolutamente lo ha mantenido desde hace mucho tiempo, esa forma de verlo, de la visión, incluso discutiendo con quien, porque yo eso lo he visto yo, y tú sabes que es así. Entonces me parece importante, porque crea esencia, igual que es lo que estáis haciendo vosotros. Estáis creando algo con nuevas tecnologías, llevando la Semana Santa con las nuevas tecnologías. Incluso hay tertulias de radio, que hace muchos años que hay, pero vosotros seguís adelante, y eso me parece fantástico. No podéis perder ese espíritu, ¿no? O sea, por ejemplo, podéis coger ejemplo de Antonio, por ejemplo, porque lógicamente... Además, no, te digo, no, en la forma... En los años 80, 90 había una... Sí, además pasa una cosa, que ellos, yo veo que es... Yo no tengo ningún mérito ni nadie. El mérito era que todos comulgaban y opinaban y se dejaba. Hombre, siempre hay alguien que parece que tiene que dar el jeto, ¿no? Pero bueno. Pero el éxito de eso no radica en una persona, radica en todos, que es lo que hacen ellos. Sí, por supuesto. Y ellos, mira, hay una cosa muy importante, el grupo que hay aquí, que no solo hacen radio, se tiran a la calle. Sí. Y es muy importante, que eso no lo había hecho nadie. No. Tirarse a la calle, hacer grabaciones en calle, publicar en YouTube y todo lo demás. Vale, la estructura de radios está muy vista. Y una cosa que hacen también es que lo viven todo el año, que es algo interesantísimo. Porque yo cada vez que veo a Chule por la calle, que muchas veces lo veo, siempre hablamos de muchas cosas, pero del tema de hoy también hablamos, y hablamos de la Semana Santa, y hablamos de tantos. Se ve que es completamente algo muy, muy importante, porque es como se hace realmente ciudad, que es importantísimo.
Bueno, pues la última de esta primera parte de las preguntas, Antonio. Ahora, después que empezaremos con Carlos, pero esta pregunta, Antonio, creo que es muy sentimental. Hablamos de que fuiste el primer capataz de la historia del bautismo, y en el año 2011-2012, creo que fue en el 2011, José Luis Torijano, Pepe Lu para los amigos, Sí. un gran amigo tuyo, sin lugar a duda, yo no estoy totalmente convencido, se le ocurre crear una marcha en la que suena el motete a Soledad, se oye el sonido de los yunques, y se la dedica a su amigo Antonio López Garrido. ¿Qué sentiste cuando José Luis, Pepe Lu, compone esa marcha y te la dedica? Vamos a ver, es que Pepe y yo, no sé, la vinculación es como si fuéramos, bueno, vamos a ver, la palabra hermano es, bueno, pues ha sido mi confidente en muchos casos, mi consolador en otros y en este caso, pues mi cómplice a nivel musical y sentimental y sobre todo Semana Santa, que tengo también, a ver, es que Dios me ha concedido muchas cosas, ¿no? Y entre ellos es buena gente a mi lado, ¿no? Pues por el haber coincidido, por ejemplo, con Paco, con Eduardo, que es mi hermano, con Gallén, con el Mono, con Carlos, es que para mí ha sido una bendición. Con vosotros también, os he visto crecer, ¿no? Y con Jesús Torralba, que me tengo ahí al lado. Ahí está. Entonces, el que me haya concedido Dios el estar con gente al lado que quiero, para mí es una bendición. Y entre ellos ha estado José Luis Torijano, que en los momentos difíciles siempre ha estado, igual que muchos de mis amigos, pero con él tengo una comunión especial. ¿Por qué? Porque nos vincula muchas cosas. Y prácticamente una muy importante, es la Semana Santa. Y sobre todo el tema de marchas de Semana Santa, gustos musicales, con independencia que Pepe y yo nos conocimos desde que tenemos 15 años en el coro del conservatorio. O sea, la relación yo con Pepe Lu, yo tengo ahora 60 años. Es desde que yo tengo 15 años con él. Y coincidimos en la misma habitación cuando fuimos a cantar en Paterna, cuando eran los encuentros de polifonía juvenil. Y teníamos 15 años con el coro del conservatorio. Como fortunatos hay de la iglesia. Entonces yo tengo con él una vinculación casi del hermano que no, bueno, el hermano musical, porque es que hay mucha gente que ya digo que quiero en esta vida, y entre ellos, hombre, a nivel afectivo, pues es una pieza muy muy importante, es uno de mis dedos de mi mano. Pues mi siguiente pregunta es para Carlos y me gustaría saber qué es para ti la música. Bueno, madre mía, la música. Bueno, hay una cosa, fíjate, que estaba pensando mientras estaba hablando él, fijaos, porque luego saldrá, fijaos la vinculación que tiene Antonio con la música también. Dice, cuando tenía 15 años estaba en el coro conservatorio, y de toda la vida yo creo que para él ha sido, la música es algo que le acompaña siempre. Entonces, todo esto que tiene que estar relacionado con la música, todos los proyectos que él hace. Eso es así, y así se ha visto, ¿no? Evidentemente. La música, pues para mí, pues es mi vida, es decir, yo vivo para la música. Es decir, de hecho, yo soy una persona que no estoy casado, no tengo hijos, no tengo nada más que un perro, y estoy como, por decirlo así, con la música, con el canto y con lo que es lo que es la música clásica, pues evidentemente es mi forma de vida, y es, pues como vosotros estáis haciendo todo esto, que metéis mucha ilusión, pues yo meto mucha ilusión en eso, ¿no? En lo que es la música, ¿no? Y por suerte también es mi forma de ganarme la vida, ¿no? Entonces es como mi pasión y mi trabajo. Genial. Yo quería hacer un pequeño inciso, pero yo creo que mucha culpa de que te hayas querido dedicar a la música la tiene tu madre. Yo creo que deberías saber. Sí, que claro, mucha evidentemente. culpa. Yo empecé a estudiar en el conservatorio, todavía no era conservatorio, porque íbamos a la academia de Ismael Barambio, Ismael Martínez. Sí. Barambio, y entonces pues yo iba allí, como hemos ido todos, a tocar la guitarra. Mi madre me puso a tocar la guitarra. Me hubiera gustado, se hubiera equivocado, me hubiera encaminado en el piano mejor, porque me hubiera venido mejor para ahora. Bueno, ya hizo también sus pinitos y tal. Yo creo que Cuenca en ese momento no tenía conservatorio, no había nada absolutamente musical, nada más que lo que era la semana de música religiosa. O sea, era lo que se tenía, pues yo nací en el 72, y ahí ya pues la semana ya tenía su importancia, y gracias a eso pues uno empieza a estudiar, empieza pues eso, con la guitarra, luego se cruza, por culpa de la semana de música religiosa también, el canto en mi vida, y entonces pues yo ya decido, digo, mira, es como cuando uno ve algo
que dices, es que esto es lo que yo tengo que hacer. Como decía Antonio, estoy totalmente de acuerdo, la providencia es la que te va llevando, y si tú eres capaz de escuchar eso y tienes valor a escucharlo y a seguirlo, evidentemente pues te da mucho, ¿no? Entonces, por eso me dedico a la música. Mi madre tiene mucha culpa, sí, también, es verdad. Bueno, la segunda para Carlos. Muchas veces cuando hablamos de música de Semana Santa, pues el papel predominante se lo llevan las marchas, ¿no? Las marchas procesionales. Sin embargo, me gustaría saber tu opinión sobre la aportación de la música de coro en la Semana Santa, y creo que ambos nos podéis contestar a ello. Bueno, yo creo que la música coral ha estado vinculada a la Semana Santa desde hace mucho tiempo. E incluso, igual que la banda, lo que es la música de banda, ¿vale? Que es la música de marcha, la marcha de Semana Santa, no deja de ser una música compuesta para una agrupación musical, que es la banda, que es instrumento de viento, sobre todo para poder desfilar por la calle, evidentemente. No solamente el tipo de marchas. Si os dais cuenta, muchas marchas de Semana Santa parecen pasodobles, dependiendo de si... esto en Sevilla lo hacen muchísimo más, no mejor, sino lo tienen como más grande, más abierto, porque hay pasos me voy a meter un follón. Son pasos de las vírgenes, tienen pasos de alegría, no sobre pasos de pasión. Música de palio, música de Cristo. Algo así, bueno, no sé la nomenclatura, pero sí sé que hay ritmos diferentes según el tipo de paso que llevan, ¿no? Bueno, o sea, a la Macarena se le llegó a tocar Suspiros de España. Entonces, normal, o sea, es decir, Eso son... fue en el desfile en la salida extraordinaria. Sí. Entonces, yo creo que eso en Cuenca es mucho más castellano, es mucho más sobrio. Entonces, el tipo de ritmo que se lleva, evidentemente, tiene que ser un ritmo binario, es decir, que vaya para un lado, izquierda-derecha, no siempre, es decir, eso se llama el ritmo binario, 2x4, 4x4, ¿no? Entonces, claro, es un tipo de ritmo y aparte hay una estructura dentro de las marchas de Semana Santa, ¿no? Que veis que hay muchas que son como muy parecidas, ¿no? Entonces tú lo escuchas y luego ahí está también, ya me meto lo que decimos antes, cuando sale una gran marcha se nota mucho porque es muy diferente y es muy difícil además que llegue a ser esa gran marcha. ¿Por qué? Porque todas tienen como una misma estructura, si os dais cuenta todas tienen lo que se llama el trío, lo que se llama la copla, es decir, van como... con una estructura muy, muy parecida y muchas se parecen en lo que es la melodía. Cuando sale una, pues como por ejemplo la de, a mí una que me encanta, la de Por tu cara de pena, por ejemplo, de Pescal, me parece una música sublime. Por ejemplo, evidentemente el Bautizando a Jesús, que me parece, o del señor Ujeda, que me parece un musicazo como la copa un pino para banda, o por ejemplo el Capataz, es decir, entonces es normal que las lleven otros pasos, es lógico, yo lo haría, porque si son buenas, pues hay que exponerlas, ¿no? Entonces, pero antes de todo esto, de lo que es las marchas y la música de banda, en Cuenca también había mucha tradición coral. Él lo ha dicho antes, estaba en Fortunato, pero antes también había coros, había un coro. Exactamente, yo creo que llegó a ser incluso el Orfeón como un Orfeón conquense o algo así. Yo he visto fotografías de 3 personas. Sí, estaba... ahora no me recuerdo los nombres. 3 hombres, que debería ser, no sé qué cantaba realmente. Creo que uno era sé que era tío de Santi Martínez Artera, pero no me digas... Sí, había varios. Y entonces, y además se ponían también donde San Miguel, creo que donde San Felipe, un poquito más arriba, y le cantaban el Miserere, cantaban otras obras. Es decir, que en Cuenca siempre ha habido mucha tradición coral, ¿vale? Siempre la ha habido. Luego llegó don Fortunato Say de la Iglesia, que es uno de mis mentores, por decirlo así, mis profesores y referentes, con el que yo aprendí mucho y con el que me lleva muy bien, e incluso tuve la gran suerte de poder el año pasado en Golgota sacar un artículo sobre él. No sé por qué me eligieron a mí, pero yo encantado, lógicamente. Y él institucionalizó una cosa que ahora mismo, si se quitara, que es el canto del Miserere o de los Stabat Mater a las figuras, o sea, a las imágenes, a las hermandades cuando bajan. Entonces, lógicamente, ahora mismo no se puede ver. De formas, en Cuenca hay marchas para hermandades de Cuenca, por así decirlo, tu cara de pena, sí, que llevan letra. Sí, efectivamente. O sea, El López Calvo también tiene letra.
Yo creo que hay de más vergüenza porque a veces no, esas marchas están para que la hermandad las cante. O sea, Sí. pero bueno, es cierto que hay un temor, no temor, sí, o vergüenza al público de cantar, pero sí es cierto que si os dais cuenta, en los traslados las mujeres mayores se animan mucho a cantar. Sí, efectivamente. Y en el traslado del Corpus Christi se hace mucho tiempo de cantado todo el camino. Efectivamente, sí. Entonces yo creo que es un poco, anteriormente a mí me da la sensación que había menos vergüenza y la gente iba cantando más por la calle. Yo creo que no había menos vergüenza y también había menos medios, porque lógicamente no había instrumentos. Entonces, cantar es, bueno, a veces hay gente que mejor que no cante, pero la mayoría, cuando tú te arrancas en esas melodías, lógicamente todo el mundo puede en lo que se llama el canto popular. Entonces yo creo que en Cuenca hay mucha tradición a cantar y hay mucha tradición también en la música coral. Que esté en la Semana Santa, pues lógicamente es algo que se debería también potenciar. Es decir, se debería inculcar más este tipo de música, o meter este tipo de música a un nivel un poco para dejar patrimonio. Yo creo que eso es importante porque es una cosa que nos corresponde ahora a nosotros. Nosotros podemos cantar el Miserere porque se compuso en un momento determinado, es igual que lo del motete de Antonio con Pepe Lu y con Javier, con Javier, es decir, van creando una serie de patrimonio popular o también puede ser patrimonio culto, es decir, yo una cosa que ya he hecho ha sido hemos estrenado una misa para San Juan Bautista, justamente con lo que decía Antonio, para el día más importante que tiene que tener una hermandad, que es su día de culto, es decir, para el día de San Juan Bautista, que además es solemnidad, es decir, es un día de solemnidad en la iglesia. Entonces, lógicamente, yo creo que eso es muy importante. Creo que también el bautismo tiene una misa que compuso López Calvo, ¿te acuerdas que estuvimos hablando? Y que, bueno, creo que ese tipo de patrimonio nos corresponde a nosotros y a vosotros, ya porque ya estáis entrando en edad de poder hacer este tipo de cosas. Es decir, dejarlo para que luego el tiempo dirá si es bueno o malo. Es decir, ya veremos dentro de 100 años si la marcha del Alcapataz o de Bautizando a Jesús o Por tu cara de pena se sigue tocando o no. Antes se tocaban muchas. Yo he llegado a escuchar, fijaros, de la marcha de Semana Santa, la marcha triunfal de Aida en Cuenca. ¿La triunfal de Aida? Sí, de Aida de Verdi, o sea, es una ópera de Verdi. La he oído, igual que también se tocaba la marcha de Chopin, y la de Beethoven también. Sí, también. Es decir, La de Beethoven. luego ha habido ahora hay un cambio porque ahora resulta que pues bueno, lógicamente la gente se anima a escribir marchas y entonces pues, se va creando patrimonio. Luego el tiempo dirá, esta es buena, esta no. Esto pasa siempre, ¿no? Pero es muy importante crear patrimonio. Luego veremos qué ocurre, ¿vale? Entonces, igual que todo esto que estáis haciendo vosotros, ¿no? O sea, que cuando se escriben libros, cuando se escriben revistas, ahora lo que está haciendo, por ejemplo, la Hermandad de las Angustias, por ejemplo, con la exposición de la Sábana Santa, a mí me parece fantástico, ¿no? Y ahora, bueno, también dentro de poco hay no sabía tal, pero a lo mejor podías ser tú el capata de banderos del pretorio, porque vuelve otra vez el pretorio, ¿no? Dentro de poquito, ¿no? Vuelve al desfile extraordinario. Al desfile extraordinario, o sea que bueno. Bueno, yo me lío mucho, vosotros me vais Vamos con la cortando. última de Yo, antes de esta. Carlos, te quería preguntar, como bien dices, eres nazareno y también juntas muchas veces tu pasión, no solo de la música, sino con las profesiones y todo eso. Quiero preguntarte, tú que durante unos años, el Domingo de Ramos, has tenido la oportunidad de que se te giraran las imágenes para poder dedicarles una Sí, trabajo. ¿Cómo lo sentías? es otra cosa que me parece muy importante. La pena es que no siga adelante, evidentemente es una pena, porque para todo tiene que haber una infraestructura y para todo tiene que haber, pues eso, una continuidad, cosa que casi siempre es lo que ocurre. Luego hablaremos del tema, es que todo empieza como muy bien y luego hay un momento de estancamiento y luego un momento de caída, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido. Yo, para mí, evidentemente, todo este momento no fue idea mía, fue idea de Sauquillo, de José Leandro, sí, que un día me llama y me dice, oye, hemos pensado que podíamos hacer con la escolanía, nos encantaría, en la hermandad de la Borriquilla, pues
que se cantara algo en la puerta de Valencia y tal. Digo, pues vale, me parece perfecto, me parece ¿por qué no? Si yo puedo aportar algo, adelante. Yo tenía en ese momento una escolanía bastante potente, es decir, porque uno de mis objetivos profesionales, también personales, pero era intentar hacer, por culpa de este señor que tengo delante, porque a mí no me, voy a decir otra primicia, a mí no me gustaba nada la voz de los niños, nada, absolutamente. Yo estaba en el Teatro Real y cuando cantábamos en Carmen venían los niños y decía, madre mía, qué peñazo. Es así, en serio, o sea, no me gustaba nada. Y por su culpa, pues empecé a conocerlo y todo esto, y entonces me enamoré de ese proyecto, ¿no? Y yo quería hacer que en Cuencas hubiera una de las mejores escolanías de España. Yo creo que lo conseguí. Creo que lo conseguí. Me da mucha pena que ese proyecto no siga. Hay muchos factores por los que ese proyecto no sigue. Luego si queréis entramos. Pero poder aportar eso en la Semana Santa, pues a mí me encantaba. Además llevaba mucho lío, o sea, porque preparar esa cosa. Para mí yo creo que se ha marcado también un momento muy importante, porque la voz de los niños cuando llegaba la borriquilla giraba y le cantaban el Christus Vincit, que este señor se lo sabe muy bien. A ver si quiere que se arranque, que lo cante. Y luego a la Virgen de la Esperanza, el cantar el Ave María de Caccini, por ejemplo, que era lo que más siempre solíamos hacer. Luego ya hicimos más cosas. Creo que empezó otra vez a llenarse de ese momento de gente, porque a la gente le gustaba. Creo que, además, el hecho de que los niños canten, empiecen desde ese mismo momento a cantar y participen cantando a la Semana Santa, creo que es muy importante y también es muy relevante, ¿no? Entonces, para mí fue un periodo que lo recuerdo con muchísimo cariño. O sea, es decir, lamentablemente no está y podemos entrar, si queréis, a ver por qué no está ese momento, ¿no? ¿Que se puede recuperar? Yo ahora lo veo difícil, porque para eso hay que, como digo, siempre hay que tener una infraestructura detrás. Y yo llevo mucho trabajo detrás de la preparación y educación de la voz de los chicos. Y claro, los chicos cuando salían a cantar, yo he visto a gente llorar, y gente, yo sé, de gente que iban debajo del paso, y decirme, Carlos, gracias, porque a lo mejor se había perdido a alguien de su familia en ese momento, y verdaderamente decirlo con lágrimas en los ojos. Y hasta a mí también, en un momento determinado se me ponen los pelos de punta, me lo estoy recordando, se me ponen los pelos de punta. Es verdad, o sea, ¿por qué? Porque aún hay muchas cosas, lo que yo he sido nazareno como vosotros, o sea, apasionado no, lo siguiente, yo guardaba todos los carteles, todos los programas, todavía los tengo por casa, seguramente los tengo por ahí, o sea, y antes no había toda esta tenemos que esperar a que viniera la Semana Santa y yo esperaba el pregón de Semana Santa como agua de mayo, porque además lo ponían en Radio Nacional, ¿te acuerdas? Y entonces, es decir, que hemos pasado por donde estáis vosotros. Y entonces, eso cuando tú estás dirigiendo una obra de ese tipo, cuando ves a la borriquilla detrás y sientes a los banceros detrás, a mí se me ponían los pelos de punta. Sí, eso es verdad. Yo que voy debajo de la Virgen, cuidado, cuando se escucha la Ave María... Y es una pena que se haya perdido ese momento, pero si se quisiera recuperar, habría que recuperarlo bien hecho. Pues claro que sí. Porque es una cosa que, por ejemplo, Antonio lo hace muy bien, porque Antonio ha sabido establecer ese momento del motete, él y la gente que tienes alrededor, evidentemente. Eso siempre sí, la gente que tiene... Tienes que contar, bueno, la verdad es que ha habido mucha suerte, ¿no? Y quiero decirte que no eres tú eres un poco el que enlazas. Eres el centro neuronal, por así decirlo, de que coordinas el resto de neuronas, pero si no hay neuronas no se puede nada. Y esto es una red que efectivamente a la gente le ha gustado y que simplemente hay que decirle, quedamos, y está la gente deseando que diga sí, esa es la historia. Bueno, chicos, pues vamos a hacer un pequeño descanso, y para este descanso hemos elegido pues una marcha que además, como hoy tenemos dos directores y fundadores de coro, es nada más y nada menos que Bautizando a Jesús, del compositor Fernando Ujeda, compuesta en el año 2006, y durante muchos años y desde que se compuso, cada año deleita a todos los espectadores que están viendo la procesión del Perdón en la Plaza Mayor, cuando el bautismo entra a la Plaza Mayor en el último tramo de la calle San Pedro. Hay que decir que la vamos a escuchar con la versión de la orquesta Ciudad de Baza, en el concierto de inicio de Cuaresma del año 2006, que también está interpretada por el Orfeón Ciudad de Cuenca y coro del Conservatorio, el coro infantil Pedro Aranat y la ya extinta Escolanía de la Soledad de San Agustín.
Con ustedes, Bautizando a Jesús de Fernando Ujeda.
Bueno, amigos, después de haber escuchado Bautizando a Jesús de Fernando Ujeda, que tenemos aquí a Antonio emocionado y a Carlos también, pues vamos a empezar esta segunda parte. Pues no os olvidéis de seguirnos en redes, en Instagram, que nos llamamos Tertulias Nazarenas, en Twitch, Tertulias Nazarenas Cuenca, en Twitter, que este año vamos a estar más activos, Tertulias NZQ, en TikTok y en YouTube, Tertulias Nazarenas Cuenca. Nos remontamos al año 2005. Entonces un joven Antonio López Garrido tiene un gran proyecto, una feliz idea, rodeado de sus niños. Burgos Álvaro, Álvaro Burgos, Albendea de la Osa, Jimeno Arteaga, Barreda Redondo, Romeo Alcalde, Millán Moreno. Y después de todo ello, hasta el año 2008... Y Morón López. Y Morón López, perdón, se me olvida su sobrina, si no me cuelga, perdonad. Y Morón López. Y hasta el año 2008 que está, cede el testigo a Carlos. Y con Carlos llegan un montón de incorporaciones nuevas que también dan mucha vida a la escolanía, hasta llegar a 70 niños que tuvo la Escolanía de la Soledad. Cortinas Lillo, Ejido 10, López López, un montón de niños dispuestos a un proyecto común, que nos quería, además, ambos nos quisieron mucho y sacaron lo mejor. Una base que hizo Antonio y que Carlos se dedicó a explotar al máximo hasta llevarlo a la élite de la música de coro. Sí, además de verdad, el mejor director que ha pasado por aquí, siempre lo he dicho y lo diré, ha sido Carlos. Pero no obstante, la base la hiciste tú, Antonio. Sí. Eso hay que decirlo, la base la hiciste tú. Sí, pero sí es lo mismo. O sea, uno hay que saber retirarse a tiempo. Y cuando apareció Carlos y tú no tienes el egocentrismo de hacerte propio de una cosa que tampoco es tuyo, que es para beneficio de una hermandad, asumes de que hay gente bastante mejor que tú y lo que dices, tira tú, que ahora es tu momento. Y en ese momento llegó Carlos y no es que explotó, es que dio a la ciudad un carácter, un carisma y una magnitud que nunca se había visto en Cuenca, y sobre todo con una escolanía que hizo disfrutar a los niños, que de hecho han salido figuras que en la actualidad hay en el canto y en la música, y que le dio una envergadura a la Semana Santa de Cuenca totalmente diferente a la que había anteriormente. O sea, Carlos, enhorabuena, porque ha sido el mejor director que ha pasado por Cuenca en mucho tiempo. Álvaro, adelante. Ahora sí, me gustaría preguntaros a los dos que qué os llevó a dirigir la escolanía y cuáles fueron vuestros principales objetivos. Bueno, pues si me dejas a mi momento, yo diré, o sea, uniendo lo que decías con Antonio, yo ya os lo he dicho antes, o sea, yo la voz de los niños a mí nunca me ha llamado, incluso la de coro, fíjate. Yo estuve 10 años en el coro del Teatro Real y era, bueno, estás porque estás en el Teatro Real. Entonces, yo siempre he querido ser solista, siempre he querido ser barítono solista, he conseguido estar en sitios bastante importantes, luego me volví a Cuenca y he seguido cantando. Y bueno, como director de coro y director de la escolanía, pues fue un poco, como dice Antonio, aparece la oportunidad y no sé, el de arriba pensó que yo era bueno para hacer esto y yo no tenía tampoco mucha experiencia, tenía experiencia en coro y en voces, eso sí. Y entonces cuando, por la culpa de este señor que tengo aquí delante, pues empecé a dirigir la escolanía, ¿no? Entonces yo cuando vengo me encuentro una escolanía, me encuentro un grupo con una grandísima ilusión, yo voy a decir lo que recuerdo y emocionalmente, ¿no? Mucha ilusión, se llevaban todos muy bien, se divertían mucho, eran poquitos, pero con una alegría. Eso es lo que a mí más me gustó, la alegría que tenían, porque este señor les inculcaba esa alegría. Y el cariño con los que, yo recuerdo el cariño con que Antonio trataba a los chavales, te trataba a ti, te trataba a todos en general, y eso a mí pues me cautivó. Y fíjate que cantaban mal, cuando eso el momento, o sea, hasta el punto, no, tengo que decir, había voces que tal, bien, y había otras veces, y esto lo voy a decir, está aquí este señor, que cuando estábamos cantando, yo estaba escuchando, estaba cantando a lo mejor en la función y no sé qué, y Antonio estaba dirigiendo, llegaba alguno, no vamos a decir a quién, y llegaba Chule y le tapaba la boca, porque él veía que estaba desafinando de tal manera que le tapaba la boca. Tú sabes que es así, y sabes que es verdad, pero eso, lejos de ser algo completamente negativo, es todo lo contrario. Porque o sea, nadie se lo tomaba mal, el otro chaval
tampoco, es decir, era como le quitaba la boca y seguía cantando. Era muy gracioso verlo y sobre todo era como algo muy luminoso, esa es la palabra, ¿no? O sea, entonces, y eso lo consiguió Antonio. Por eso empezó, eso se estuvo manteniendo. Ellos ensayaban los viernes por la tarde, que también hay que, y luego, pues bueno, un día me dice Antonio, dice, Carlos, ¿por qué échame una mano para...? Yo creo que ya tenía un poco la idea de irse él en la cabeza. Pero me dijo, échame una mano, iba a ser el encuentro de la soledad, ¿te acuerdas? Que fue cuando... El encuentro de música sacra, ¿no? Música sacra, que estaban 3 coros, estaba también creo que fue la capilla del Salvador, estaba en la catedral y nosotros, y bueno, nosotros, lo digo nosotros porque estaba yo con ellos tal, y entonces cantaron, evidentemente, y yo creo que es un proyecto pionero, porque sí que había creo que ya estaba el coro de Pedro Aranaz, que lo llevaba Pedro Pablo, pero creo que era una actividad del conservatorio de música, o sea, como dentro de la clase de coro, pero como algo fuera no había nada. Entonces, otra vez pionero, Antonio, porque si una palabra que se le puede poner a Antonio es de ser pionero en cosas. Entonces, nace este proyecto con muy poquitos chavales, pero con un tesoro dentro brutal, las cosas como son, ¿no? Y de ahí pues empezamos a hacer estuve desde el 2005 hasta el 2008, yo creo, 2008 por ahí, y luego el 2008 ya lo cogí yo y aquello empezó a crecer de una manera desmesurada, es decir, ¿cuántos estabais? Pues estaríais 8 o 10, ¿no? Pues por ahí en un principio eran a lo mejor algo más, 15 por ahí. 15 hasta vale, entonces, y luego de ahí empezó, entonces en la sede de la Soledad empezamos a ensayar, empezamos a ensayar también los sábados por la mañana en vez de los viernes. Y llegamos a tener 70 niños, sí, 70 chavales. Luego también se metió en el proyecto Javier Tortajada, ayudando con el órgano. Correcto. Y bueno, la verdad es que todo empezó de una base bastante humilde, por decirlo así. Es decir, como empieza todo, es decir, las cosas no empiezan en un nivel, hay que ir subiendo poco a poco. Y empezó así hasta que al final pues conseguimos cosas muy importantes, sí. ¿Cuáles pensáis que fueron los mejores momentos y los más especiales de la escolanía consiguió lograr? Vale, yo creo, creo que nacer es una cosa muy importante porque en Cuenca es muy difícil hacer ese tipo de cosas. Entonces, que empezara ese germen me parece importantísimo. Y luego, poco a poco, pues hemos ido consiguiendo muchas cosas. Ya cuando ya no era la hermandad, o sea, ya no era la escolanía de la Soledad de San Agustín, cosa que a mí, por ejemplo, me provocó muchísima tristeza. De hecho, yo creo, viniendo hoy hablando, y también lo diré yo creo, cuando me lo propuso él, es algo que todavía lo he pensado esta noche, incluso lo pensaba y me sigue produciendo mucha tristeza ese tema. Entonces, bueno, la cosa evoluciona, como dice Antonio, y lleva razón, pero bueno, ahí empezaron, ya después de eso, por ejemplo, esto que hemos escuchado, donde estaba la escolanía cantando lo de Bautizando a Jesús, pues me parece un momento muy bonito. Luego ya cuando yo sigo con la escolanía Ciudad de Cuenca, que muchos de los que estaban allí, ya digo, eran 70 chicos, pues yo me quedé como al año siguiente de desaparecer yo no estar yo en la escolanía, que no desapareció, porque siguió funcionando de otra manera. Ya tuve la escolanía Ciudad de Cuenca y con ella hemos llegado a hacer muchas cosas muy importantes. Y para mí creo que la más relevante es poder cantar en el Teatro de la Zarzuela con una ópera, o sea, un cuento lírico que hizo José Miguel Moreno Sabio, todo conquense. También hicimos una representación del Pequeño Desollinador en el auditorio y seguíamos también con lo de me parece emocionalmente muy importante también lo que pasaba en los Domingos de Ramos. Sí. Para mí eso también era creo que es algo muy importante. Sí. Bueno, también quería preguntar que de esta escolanía han surgido talentosas, una soprano como Pilar López y una mezzosoprano como Julia Cortinas Lillo, que además ambas las aprecio bastante, a Julia sobre todo porque me une una vinculación con el ECEUM muy grande. ¿Qué se siente al saber que han aprendido de esta escolanía? Estas dos chicas se aprendieron de Carlos, sobre todo porque llegaron con Carlos, ya tardíamente, Antonio ya no estaba, pero ¿qué se siente en ello? Que bueno, dos tías así hayan... Yo creo que hay más gente, y no solamente desde el punto de vista vocal, sino también desde el punto de vista musical y lo que me parece más importante, humano. O
O sea, yo creo que la Escolanía proporcionó, no tengo nada más que ver al que tengo aquí a mi izquierda, proporcionó una sensibilidad a esas personas que estuvieron ahí, una capacidad de colaboración, de esfuerzo, de superación, porque no era nada fácil salir a cantar cuando íbamos a... Yo siempre sabes que os he hecho cantar de memoria, Antonio también lo hacía, no íbamos con y las partituras. o sea, decir, ese esfuerzo y esa capacidad de superarse generan personalidades muy importantes, y además que yo me estoy muy satisfecho de ver a cierta gente que ha estado en la Escolanía y ves cómo funcionan, ves cómo se desarrollan vitalmente, y yo estoy muy orgulloso de haber podido contribuir a esa educación, ¿no? Luego Pilar, pues evidentemente luego hay de ese grupo de 70, 80 personas, pues que se hayan dedicado a cantar 5 o 6 personas, pues también es un orgullo, pero es normal que la gente se vaya desvinculando, como decía Antonio, ¿no? En la vida te va poniendo caminos y cada uno tiene que seguir su camino al que Dios le da a entender, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante ver que la gente también, cuando ve que está aprendiendo contigo y quiere seguir contigo, porque, por ejemplo, Pilar sigue dando clase conmigo, ella está en el Conservatorio Superior de Madrid y viene todas las semanas a dar clase conmigo porque ve que aprende y porque realmente yo le puedo seguir aportando. Y yo cuando veo a chicas que han estado en la Escolanía o apoyando la Escolanía y que ahora están, por ejemplo, en Suiza, como Carla Ortega o como por ejemplo Alicia, que también ha estado, no estuvo directamente, pero ha estado en la Escolanía apoyando la Escolanía o ha estado en el Orfeón, y ves que ya están en niveles importantes fuera de España cantando, pues la verdad es que es una satisfacción, lógicamente. Eso es lo que te decía, y además tienen que ser mejor que el maestro, entre comillas, o el profesor, tienen que ser mejor, y eso es lo que tienes que aportar, ¿no? Eso es. ¿Planteasteis alguna vez, junto a la entonces Capilla Musical del Salvador y Santiago, que dirigía Javier Tortajada, llevar a la Escolanía a cantar el motete o Soledad junto a ellos en la madrugada del Viernes Santo? Yo siempre, incluso he invitado también al coro del conservatorio. Yo creo que es una actitud que debería estar abierta, hombre, a cualquier persona que quiera ir. O sea, no se le ha cerrado nunca la puerta a ningún coro. Me refiero a personas, a gente que tenga un poco conocimientos musicales, porque si no eso puede ser desastroso. Una berrea en vez de un motete, ¿no? Entonces yo sí que incluso invité también al coro del conservatorio, y siempre han estado abiertos todos los coros. De hecho, Carlos ha llevado gente cuando estaba en el Orfeón, que dirigía él. Incluso cuando estuvimos en la academia, yo estuve en la academia de la SMR, la gente de la academia vino a cantar también. Y del coro de Valencia también ha estado gente cantando, o sea que siempre ha estado abierto a gente que tenga conocimiento musical y ánimo de cantar, y cantar bien, no de berrear. No, nunca está cerrado, de hecho sigue sin estar cerrado. Se convoca a la gente, no es que haya un coro organizado y la Escolanía sería un puntazo, efectivamente, bueno, la gente que estaba en la Escolanía que fuera a cantar. De hecho, yo a más de una persona he hecho que bajara para la herrería, ensayara con nosotros el jueves, se le da la partitura, antes se la piden y que cantara en la madrugada con nosotros. O sea, me gustaría que se hiciera incluso un canto popular de la gente que estuviera fuera. ¿Un canto popular de la gente que estuviera fuera? Hombre, vamos a ver si me entiendes. Sí, en plan de que se llegaran a unir. Efectivamente. Bueno, pues la última pregunta es que si en las funciones de algunas hermandades optan a veces por un cuarteto o banda de música para tocar las marchas que por el coro tradicional. ¿Esto lo veis bien? Bueno, yo pienso, a ver, mi opinión de lo que tiene que pasar en una función religiosa tiene que ser que la música tiene que ir al servicio de la liturgia. Creo que es importantísimo, porque hay mucha música que tiene que realza evidentemente ese momento, ¿no? Es decir, yo tengo la función religiosa de San Juan Bautista, por ejemplo, pues la música tiene que ir al servicio de esa liturgia. Entonces, está muy bien en un momento determinado meter una banda, meter música instrumental, bien, eso da color, pero no refuerza, desde mi punto de vista, lo que es el momento litúrgico, que es lo que realmente ahí tiene que darse. Es decir, por eso cuando hicimos la misa, por ejemplo, a San Juan Bautista, pues evidentemente todos los textos van acorde a la liturgia de ese día, del día de San Juan Bautista, ¿no? Entonces, a mí creo que eso
tiene que ser así, porque es la manera realmente de darle toda la importancia, y además es que no es que lo diga yo, es que tenemos una historia de la música detrás. Entonces hay muchísimas obras gracias a que la Iglesia ha puesto esa música, no solamente la Iglesia católica, también la protestante. Tenemos todos los temas, por ejemplo, de Juan Sebastián Bach en la música, en lo que es la liturgia luterana, ¿no? Entonces me parece muy importante que eso se mantenga y que se tenga. Lo otro es, entre comillas, y sé que me voy a meter en un jardín bastante tal, es un poco folclore, ¿no? Entonces es para que quede bien la misa y tal, pero no refuerza realmente lo que ahí se vive, que es justamente el momento, el día de liturgia de cada paso, por decirlo así. Por ejemplo, el bautismo, pues me parece que es en enero, ¿no? Cuando lo hacéis. El en primer enero. domingo después de Reyes. Y eso tiene un contenido muy esencial, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando en lo que va a ser una misa para el Día de la Exaltación. Lo voy a dejar ahí, que ya está acabada. Y bueno, es un poco primicia, ¿no? Entonces va a ser justamente para conmemorar el 75 aniversario, creo que es el de la Exaltación. Entonces ya estamos detrás de eso. Y a mí una cosa que me encantaría, y yo se lo lanzo a Antonio, ya se lo sabe, que lo hemos hecho, que ya se lo he dicho alguna vez, es que se volviera otra vez a interpretar la misa, que yo creo que es la pionera. Yo creo que ellos han sido pioneros hasta en eso, porque ya hay misas que las hermandades, yo digo, San Juan Bautista tiene una y ahora la Exaltación tendrá otra, pero la pionera es la vuestra, yo creo que no hay ninguna antes, según mi información, y es del bautismo. Entonces estaría muy bien, además la escribió López Calvo en español, y es lógicamente tiene todas las partes ordinarias de la misa, y me parece muy importante, ¿no? Porque eso es patrimonio nuestro. Pues nada, chicos, es un placer haber hecho este programa de Tertulias Nazarenas, es el cuarto de los 5 que va a haber esta temporada, y vamos a finalizar el programa con la marcha al Capataz de José Luis Torijano. Pues antes de que se oiga la marcha quiero hacer un inciso, porque se habla mucho del motete, pero todo es una evolución, ¿no? Y primero fueron los yunques y el martillo, que hubo gente que afortunadamente, amigos y amantes de la Semana Santa y hermanos de la Soledad, se ofrecieron. Y hablando de esa marcha, por eso te he dicho que hay un inciso, después viene el motete, por circunstancias de que fallece mi padre y yo quería hacer la fusión de la Hermandad de los Herreros, que era el último herrero vivo de la Hermandad. Efectivamente. Y era fusionar la Virgen con la Hermandad, de ahí surge la idea del motete y de ahí la colaboración entre los tres, entre José Luis Torijano, Javier Tortajada y un servidor. Y ahora en eso hay otra fusión de los martillos con la banda de Horcajo cuando acaba el motete, La de Villamayor. que La de no paran Villamayor, los martillos de tocar y se fusiona con la marcha al Capataz. Correctos, eso es. Entonces, Sí. eso La banda de todavía Villamayor. la gente no se ha percatado, ha sido 2 años que salió porque Dios quiso que saliera. Y además hay otra cosa, que hay una grabación que yo me quedé alucinado, de Castilla-La Mancha, que están transmitiendo desde la salida de El Salvador, y resulta que cuando cuando sale la Soledad, ya ha pasado el Jesús, y cuando se oye tranquilamente desde El Salvador los yunques, cuando aparece el guión, porque la Virgen todavía está en la Plaza del Salvador y llega el guión y se oye saliendo la Virgen con los yunques y están transmitiendo desde El Salvador, y me quedé alucinado porque iban al compás y la Virgen no estaba escuchando los yunques. Qué curioso. Y era este inciso. No, tranquilo, nada más, no te dejo pasa ya nada, de- para eso estamos, Antonio. Antonio explica muy bien la marcha, pero cierto es que a mí siempre me gusta, como sabéis, decir quién la compuso, en qué año se estrenó y dónde se estrenó, si se sabe, y dar todos los detalles posibles. La marcha, como sabemos, fue compuesta por José Luis, por Pepelu, conocido por los amigos, y fue estrenada en el año 2011 en Sevilla, en la Basílica de la Macarena, interpretada por primera vez por la banda de la Escuela Municipal de Música de las Mesas, que entonces dirigía el gran Fernando Ujeda. Con ustedes, al Capataz de José Luis Torijano Nueda.
Gracias.